entrar directo al tema, iniciaremos por definir lo que es una quemadura. Una quemadura es el daño físico o traumático causado por transgresión o transferencia de energía mecánica, térmica, eléctrica, química o radiación a la piel, ¿sí? A la piel en el ser humano. Recordar que existen quemaduras en otras especies, como son los animales. Y esta quemadura o este daño físico se va a caracterizar por la hiperemia local, la estasis local, la necrosis y también la respuesta inflamatoria sistémica que se va a presentar. Eh, vamos a encontrar diferentes grados de quemadura. Esto va a clasificarse de acuerdo a su profundidad de la quemadura, que vamos a encontrar desde una quemadura de primer grado, que es la quemadura que más comúnmente encontramos, hasta una quemadura de un grado menos profundo que nos va a afectar hasta la dermis, que usualmente este tipo de quemaduras que nos llegan hasta la dermis o hasta la hipodermis muchas de las veces, son quemaduras que pueden o en las cuales nosotros podemos actuar por medio de estos tipos de apósitos inteligentes en el cual o estos apósitos avanzados que nos ayudan a epitelizar. Es importante que ustedes se lleven la noción de que una quemadura de tercer grado no va a epitelizar con ningún tipo de apósito. Una quemadura de tercer grado, estamos hablando que están quemadas todas las capas de la piel. Y si tenemos todas las capas de la piel quemadas, ninguna otro sustituto, incluso de biología, como pueden ser pieles cultivadas o pueden ser pieles cadavéricas y demás, nos van a regenerar la piel, porque para que se regenere una piel o para epitelizar una quemadura debemos de tener un lecho adecuado. De tal manera de que si no tenemos de dónde empiece a nacer piel, pues así le pongamos el apósito más avanzado que tengamos en el mercado, no vamos a lograr la epitelización de ese paciente. Para ese paciente necesitamos su propia piel, por lo cual necesitaríamos la utilización de injertos de alguna otra área no quemada. Regularmente, bueno, la clasificación de las quemaduras, además de su profundidad, también lo vamos a clasificar por su extensión, ¿sí? Vamos a tener pacientes con quemaduras menores y quemaduras mayores, y esto lo vamos a calcular nosotros regularmente de acuerdo a la regla de los 9, que nos hace crear un patrón o una cuenta rápida de la superficie corporal quemada. Y vamos a ver diferentes áreas. Pasamos la siguiente, por favor. Diferentes áreas de quemadura en la cual vamos a ver una quemadura de segundo grado superficial, una quemadura de segundo grado profundo y una quemadura de tercer grado. Que la diferencia entre una y otra de una quemadura de segundo grado superficial es una quemadura que va a tener ampolla, es una quemadura muy dolorosa, que se nos va a desprender la piel, que va a tener un exudado, es una quemadura húmeda, a diferencia de una quemadura de segundo grado profundo, en la cual el lecho de la quemadura es un poco más seco, es menos dolorosa y tiende a ser un poco más acartonado. Y cuando vemos una quemadura de tercer grado, bueno, pues tenemos una característica de esta que vemos ya una piel totalmente indurada, acartonada, y vemos trombosis de los vasos sanguíneos en este tipo de quemaduras. Una quemadura de primer grado, bueno, pues esta todos la hemos sufrido en algún momento cuando nos hemos expuesto al sol. Regularmente no requiere ningún tratamiento ni requiere ninguna situación local. Claro, esto va a depender de la extensión. Si nos quemamos una extensión muy amplia al estar expuestos, pues vamos a tener cierto grado de deshidratación que vamos a poder nosotros eh, pues revertir por medio de la ingesta oral de líquidos que no requerirá la reanimación por medio intravenosa de líquidos. En cuanto a la epidemiología, pasamos a la siguiente.
Sabemos nosotros que, bueno, en México no tenemos muy buena estadística para eh, registrar nuestros casos. Y bueno, lo que encontramos más recientemente es que en el 2013 se reportaron mil, cien, mil 126.786 nuevos casos por quemadura, de los cuales, bueno, la mayor parte sucedió en adultos mayores de 20 años, entre 20 y 50 años. Como es característico en las quemaduras, regularmente pues se van a presentar en la edad laboral. Eh, Tenemos que el 32% se presentó en niños, ¿sí? Y de esto, bueno, pues la mayor parte de las quemaduras de los niños pues ocurrió en los hogares. En cuanto a los adultos, al ser la población económicamente activa, pues regularmente este tipo de quemaduras ocurrieron en sus centros de trabajo. 80% de los casos fue con agua caliente. Eh, y pues en cuanto a la epidemiología, pues vemos que en los grandes centros de concentración poblacional es donde las vamos a encontrar más frecuentemente, como es la Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México y Nuevo León. Y de ahí pues vamos hacia, vamos hacia abajo. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Vemos en este mapa epidemiológico cómo están repartidos por el número de casos y como les mencionaba, bueno, son los primeros 4 estados donde vemos más frecuentemente en cuanto a incidencia las quemaduras, como es la Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México y Nuevo León. Hasta me sentí en la conferencia de las 7 de la noche que casi los alcanzamos. La siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta que la atención médica de un paciente quemado es cara, ¿sí? Es una situación catastrófica. A los sistemas de salud les cuesta muchísimo atender este tipo de pacientes, no solamente por las estancias prolongadas hospitalarias, sino porque requieren múltiples intervenciones médicas para poder resolver su problema de base. Esto va a depender, pues sí, como de acuerdo a la severidad de la quemadura que se va a presentar. Vamos a tener que, bueno, en un paciente con una quemadura leve, vamos a calcular alrededor de 30,000 a 500,000 pesos en lo que cuesta resolver este tipo de quemaduras. Estamos hablando de quemaduras de segundo grado superficial, sin tomar en cuenta muchas de las veces lo que cuesta la rehabilitación del paciente y lo que es el costo psicosocial también del paciente que va a tener como secuela de la quemadura. Hay que recordar que la quemadura siempre nos va a dejar una cicatriz no solamente visible o anatómica, sino también emocional. En caso de severidad moderada, pues vamos a tener pacientes en los cuales los gastos se van a elevar hasta de 500,000 pesos a 5 millones de pesos y en casos severos con o sin falla orgánica múltiple, los costes se van desde 5 hasta 40 millones de pesos para que ustedes se den una idea de lo que cuesta el tratamiento de un paciente quemado. Imagínense un paciente quemado, que son los pacientes que tenemos nosotros regularmente en las unidades de quemados, que tenemos pacientes con quemaduras que van pues, de moderadas a severas, que requieren una hospitalización y un manejo en unidades especializadas por personal especializado, en ocasiones de hasta 6 semanas, y me estoy quedando corto. A veces requerimos más tiempo, sobre todo en el gran quemado, no solamente de utilizar recursos institucionales, sino también estamos hablando de días cama de pacientes hospitalizados, lo que va a llevar a estos costos, por los cuales es importante los avances en estas tecnologías para que nosotros podamos resolverle el problema al paciente y que además tengamos eh, un mejor resultado estético de la cicatriz al estarla tratando con estos apósitos avanzados. La siguiente, por favor.
Usualmente las quemaduras acostumbramos a tratarlas pues de acuerdo al grado, ¿no? Como lo hablábamos, desde un primer grado que regularmente pues no requiere nada más que una buena hidratación, tanto local como oral, hasta una quemadura de tercer grado, que como lo habíamos dicho, pues este paciente va a requerir de injertos. La siguiente. La, Lo más común para el tratamiento de quemaduras, a veces en alguna de las sesiones me dicen, oiga, doctor, pues sí, su plática pues está muy bonita, los apósitos muy avanzados y demás, pero pues yo nada más tengo gasa y sulfadiacina de plata, entonces está mal lo que yo estoy haciendo. No, pues no está mal, es lo que tenemos y tenemos que echar mano de lo que con lo que contamos. Sin embargo, no está mal que nos actualicemos, ni está mal que sepamos que tenemos algunas otras opciones y que además cuando nosotros hacemos estudios comparativos de las opciones que tenemos actualmente en el manejo avanzado de las heridas, llámese con este tipo de apósitos de hydrofiber con plata o apósitos hidrocoloides o incluso algún tipo de alginato o algún tipo de esponja, pues comparado con la cura tradicional de la gasa con sulfadiacina de plata, pues vamos a ver que los costes son prácticamente los mismos o incluso mucho más baratos y que además van a requerir menos tiempo, hora de lo que es el personal de enfermería y el personal médico, así como vamos a estar ahorrándole dolor al paciente. Como decía, bueno, es el apósito que se usa más comúnmente en combinación con la sulfadiacina de plata pese a sus propiedades antimicrobianas que tiene, bueno, la gasa absorbe, pero tiende a desecarse en el lecho y podemos tener por medio de esta desecación que esta gasa se adhiera y se pegue y como el requerimiento en este tipo de curaciones es la cura diaria, pues vamos a estar lastimando el lecho de esa quemadura y vamos a estar llevando esa quemadura a la cronicidad. La siguiente. Como les decía, deja de absorber el exudado, entonces se seca. Al suceder esto, pues aumenta la colonización y con esto el riesgo de la infección. Eh, También alrededor del lecho de la quemadura, donde no tenemos quemado, luego tenemos fuga de lo que es la crema a la piel sana y en muchas de las ocasiones nos puede producir maceración y debido al trauma frecuente, como les mencionaba, pues se va a retardar el proceso de cicatrización ya que vamos a estar lastimando el lecho de la quemadura. La siguiente. Y como les decía, pues es un método que estamos muy familiarizados con él. No es malo, no es malo. Vuelvo a insistir nuevamente, si es lo que tenemos, pues bueno, es lo que utilizamos. Sin embargo, si me preguntan, ¿es lo mejor que puedo utilizar? No, no es lo mejor. Entonces, ¿es el más barato? Tampoco es el más barato, siempre y cuando si lo comparamos con las terapias actuales, como se los mencionaba. La siguiente. Dentro de los apósitos avanzados más utilizados, vamos a tener que tenemos las hidrofibras, ¿sí? Como es el Aquacel, tenemos las espumas, como es los Mepilex, el Mepitel, eh, tenemos algunos otros tipos de apósitos, siliconados como el BioBrain y lo que conocemos todos, pues que es la gasa de sulfadiacina de plata. Esto es en general como lo más común que utilizamos o la simple gasa vaselinada como es el Gelonet para proteger el área de quemadura o no permitir que se adhiera el apósito al lecho de la quemadura. La siguiente. Eh, pues eso fue como a manera de introducción y vamos a ver directamente cuáles son los beneficios o cuáles son las características de este apósito que se está lanzando en México, ¿sí? A diferencia del apósito, porque ustedes me podrán decir, bueno, yo conozco ya el Aquacel, el Aquacel AG o el Aquacel
normal, podemos decir, o actualmente el Aquacel Extra. Bueno, la diferencia con este tipo de apósito es que es un apósito que fue diseñado específicamente para el uso y el manejo de las quemaduras. Sin embargo, bueno, en el transcurso del tiempo se ha estado aplicando también en otro tipo de heridas, ¿sí? El diseño del apósito estuvo basado principalmente en un estudio de mercado que se hizo entre los médicos, ¿sí? Entre los médicos que utilizamos apósitos para el tratamiento de la quemadura y también pues preguntándole a los pacientes que sufrían una quemadura qué hubieran deseado que existiera para que se les tratara la quemadura la cual sufrieron. La siguiente. Y bueno, como consecuencia se diseñó lo que es el apósito Aquacel Hepburn y el apósito Aquacel Burn, que es la misma tecnología, simplemente que no tiene la plata. Provee un entorno cómodo para el paciente que le permite movilizarse, no le provoca dolor, mientras el apósito está en su lugar, cubre las terminaciones nerviosas, lo cual pues es cómodo para el paciente que no le esté doliendo y está diseñado pues para manejar una gran variedad de quemaduras. La siguiente. El apósito, pues su indicación es que lo utilicemos durante la fase de reepitelización o revestimiento en el manejo de la quemadura. Que este apósito, pues regularmente cuando tenemos un paciente quemado, lo primero que nos llega a la mente es qué es lo que le vamos a poner o qué es lo que tenemos que hacerle al paciente, ¿no? Eso es uno de los errores que tenemos principalmente cuando manejamos un gran quemado o un paciente que requiere nuestra atención principal en otra situación más que en el hecho de la quemadura. Nosotros debemos de enfocarnos principalmente en valorar la gravedad de la quemadura y el mecanismo de la quemadura, porque no es lo mismo tratar un paciente con una quemadura por un líquido caliente que un paciente por una quemadura eléctrica. ¿Sí? Si nosotros nos enfocamos a tratar la quemadura y no a ver primero al paciente como un todo y el mecanismo de la quemadura e iniciar la reanimación hídrica que requiere este paciente, de acuerdo a la gravedad de la quemadura o si tiene quemadura de la vía aérea, en intubarlo o en empezar como les decía, a tener nosotros que empezar a reanimar al paciente de manera hídrica, ver que el paciente no tenga ningún problema cardíaco como consecuencia a una quemadura eléctrica o que el paciente esté respondiéndonos de manera adecuada y nos enfocamos a cubrirlo con los apósitos porque leímos y vimos que el apósito le va muy bien a esto con la quemadura, pues vamos a tener un apósito muy bonito, perdón, un paciente muy bonito cubierto, pero un paciente muerto porque estamos desviando nuestra atención, que es primero reanimar al paciente y posteriormente enfocarnos al tratamiento de la quemadura. La siguiente, por favor. Entonces, es importante que enfoquemos nosotros el tratamiento hacia el paciente completo, a verlo no solamente como un paciente quemado, sino primero tener lo que son las bases en el tratamiento de una quemadura y después enfocarnos a la quemadura y conocer las diferentes opciones que tenemos para el tratamiento de la misma. El apósito de Aquacel Burn, bueno, pues es un apósito de carboximetilcelulosa de sodio, que es una tecnología registrada a Hydrofiber, que como ustedes lo escuchan, pues la carboximetilcelulosa forma parte de los apósitos hidrocoloides, los famosos apósitos hidrocoloides, simplemente que el apósito hidrocoloide contiene pectina también, y lo que es el apósito de Aquacel, pues solamente tiene carboximetilcelulosa. Y aquí la diferencia con el apósito del Aquacel tradicional o el Aquacel normal que conocemos nosotros es que este Aquacel especial para quemados o el Aquacel Burn viene mezclado
tiene fibras de nylon y poliéster que le da una característica muy especial para cuando se utiliza en el paciente. La siguiente, por favor. Y corremos el video, por favor. Sí. Pues vamos a ir viendo cuando tenemos el hecho de la quemadura, qué características tenemos del apósito. En el apósito nosotros vamos a observar cómo solamente lo que se pone en contacto con la quemadura se va a activar. Se recomienda que al colocar el apósito nosotros recortemos unos 2 centímetros por fuera de la quemadura para que la superficie que está en contacto sea la que se active. En el primer día, regularmente cuando tenemos mayor fuga capilar, el apósito se va a empezar a saturar del mismo exudado que vamos a tener y es lo que va a hacer que tengamos nosotros que el apósito active los iones de plata con el cual se encuentra impregnado, ¿sí? Estos iones de plata, es por eso que este apósito de plata iónica se puede utilizar en áreas que están expuestas al sol, a diferencia de algunos otros apósitos con plata, porque el apósito no nos va a donar la plata hasta el hecho de la herida, sino que la plata va a estar en la interfase y va a estar absorbiendo el apósito, las microbacterias y todo lo que tenemos ahí hacia el apósito que va a estar actuando. Debido a la humedad que va a producir el apósito también, más o menos va a tener la migración de fibroblastos y la formación de nuevos vasos sanguíneos que nos van a ayudar a que el paciente repitelice más rápidamente. El apósito se va a tender a secar en el transcurso del tiempo y nosotros los vamos a ir observando como si fuera una piel acartonada, como una costra, ¿sí? Y entre 7 y 21 días el apósito se va a desprender completamente, como si fuera una costra prácticamente, ¿sí? No debemos forzar el retiro del mismo, vamos a notar nosotros, se va a ir desprendiendo y vamos a observar que se encuentra ya epitelizado el lecho de esa quemadura que nosotros estuvimos tratando. La siguiente, por favor. Estas son las siguientes. Ustedes es como van a ver el apósito, es nada más para darnos una idea porque luego nos confunde mucho eso, ¿sí? Las características del apósito las voy a pasar rápido porque la van a ver ustedes al final de la presentación muy rápidamente con lo que son las características físicas del apósito, pues quedarnos que tiene esta tecnología de hidrofibra, reduce el tiempo de infección, el tiempo de uso del apósito o el tiempo en lo que revitaliza un paciente y la disponibilidad del apósito. Este apósito no requiere ningún tipo de almacenamiento especial, pues lo podemos traer hasta en nuestra maleta de curaciones para aplicarlo en donde sea necesario, que es el problema que tenemos con algunos apósitos avanzados que requieren refrigeración o congelación y esto dificulta muchas veces la disponibilidad del mismo. La siguiente. Debido a su tecnología de hidrofibra, estos apósitos nos ayudan a reducir el dolor mientras se encuentran colocados y también al ser retirados. La siguiente, por favor. Pueden ser dejado en el área quemada hasta 21 días, ¿sí? A pesar de que la plata que contiene el apósito tiene una vida antimicrobiana de 14 días, ¿sí? Sin embargo, bueno, no porque digamos que el apósito trae una carga de plata que nos dura 14 días o que el apósito se puede dejar 21 días en el área de la quemadura o en la zona de la quemadura, se debe de quedar ahí. Si nosotros vemos que el apósito se desliza o el apósito no está bien colocado o hay datos clínicos de
de infección, tanto locales como sistémicos en el paciente quemado, pues podemos desprender el apósito y podemos checar y ver algunas otras situaciones de ver qué es lo que está pasando y recolocar nuevamente el apósito. Personalmente les digo que regularmente en los pacientes quemados que hemos tratado con estos apósitos, pues no requieren cambios. Regularmente el paciente se mete a lavar una sola ocasión, coloca el apósito y regularmente a los 21 días que retiramos el apósito, el paciente ya se encuentra epitelizado. Solamente las áreas en las cuales se tarda más de 21 días, pues son áreas que fueron áreas más profundas de la quemadura. La siguiente, por favor. Su actividad antimicrobiana es muy amplia. No voy a abundar mucho en esto. La siguiente. Vamos a tener diferentes presentaciones, el apósito regular o el apósito plano, ¿sí? En diferentes medidas, y el apósito en forma de guante, que es una gran ventaja que tenemos con este tipo de apósitos para el manejo de quemaduras especiales o de áreas especiales como es la mano. La siguiente. Ciertas características físicas también del apósito, que también las van a ver al final de la presentación con respecto a la fuerza tensil, al encogimiento, rigidez, etcétera, etcétera. La siguiente. Las diferentes presentaciones que tenemos del apósito en cuanto a medidas y en cuanto a tallas en lo referente al guante. La siguiente. Y sus usos. Bueno, este apósito fue diseñado, como lo hablamos desde el principio, para que se utilice en quemaduras de espesor parcial. Hasta segundo grado profundo lo podemos utilizar con unos resultados excelentes. Se maneja de manera, al paciente se maneja de manera inicial, de manera cubierta, o sea, utilizamos un apósito secundario y vamos a tener una barrera eficaz precisamente para el tratamiento de la quemadura. Otros usos que se le han dado también es en las heridas quirúrgicas, cuando las dejamos cerrar por segunda intención, en las heridas quirúrgicas cerradas por primera intención y que queremos evitar o que tienen un alto riesgo de infección del sitio quirúrgico, también lo podemos utilizar como un apósito secundario. En lugar de una gasa, recortamos el apósito y cubrimos. La siguiente. En heridas dermatológicas de cualquier otro tipo, como úlceras venosas o pie diabético o todo lo que nos afecte la piel, heridas traumáticas, heridas que son proclives al sangrado, gelatiniza este sangrado que está, bueno, siempre y cuando no tengamos un sangrado activo, ¿no? Estoy hablando de un sangrado en capa o un sangrado que se provoque en cada curación que nosotros realicemos y que al despegar la gasa el paciente no sangre nuevamente. En estos casos, pues es recomendable utilizar un apósito no adherente como de este tipo en heridas infectadas y en heridas que pueden provocar dolor. La siguiente. ¿Qué es lo que vamos a vigilar nosotros? Bueno, hay que recordar que vamos a tener el área cubierta. Hay que ver que no haya datos de infección, tanto local como sistémica, y que no tengamos un sangrado importante, cambios de color alrededor, irritación, maceración, que tengamos sobregranulación cuando realicemos algún cambio del apósito, o que tengamos algún signo de ausencia de cicatrización. O sea, que el paciente no nos esté epitelizando, pues probablemente no elegimos al paciente correcto o la quemadura era mucho más profunda y el apósito solamente nos sirvió para preparar el lecho de esa herida para que nosotros termináramos de cubrir con algún otro procedimiento, o probablemente en una quemadura más profunda o puede ser a lo mejor no una quemadura, sino un pie diabético o una úlcera venosa, en el cual la utilización del apósito, si bien nos va a ayudar a controlar la carga bacteriana del lecho de esta herida, también nos va a servir para prepararnos el lecho de la herida para que nosotros hagamos algún otro procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el apósito? La siguiente, pues vamos a lavar la herida.
¿sí? Es importante que realicemos un lavado de la herida, como les mencionaba, sobreponer o recortar el apósito más amplio de lo que es la piel circundante a la quemadura. Vamos a colocar un apósito secundario que puede ser gasa o puede colocarse alguna compresa y luego una esponja y asegurar el apósito con un vendaje secundario y valorar el cambio de acuerdo a la evolución del paciente. La siguiente. Vamos a nosotros regularmente en el segundo o tercer día después de que metimos al paciente a lavar o después de que realizamos la curación, vamos a retirar el apósito secundario, llámese el vendaje o llámese la gasa, y lo vamos a mantener de manera expuesta de preferencia, ¿sí? Hay que inspeccionar si el apósito se va a encontrar adherido, que permanezca intacto y si hubo movilización del apósito o alguna otra situación, podemos recolocar el apósito nuevamente. La siguiente, por favor. Al remover el apósito, ¿qué es lo que vamos a notar nosotros? Al retirar el apósito, pues vamos a ver que el paciente está repitelizado, ¿sí? Una de los signos que el paciente ya esté epitelizado es que el apósito se va a desprender, prácticamente se va a caer como un cascarón. Entonces va a ser fácilmente retirado y en algunos casos, pues lo podemos humedecer con solución salina estéril o con agua estéril para mantener ese apósito húmedo. La siguiente. Ventajas que tenemos también, pues que es un apósito estéril, es fácil de aplicar, realmente no requiere ningún entrenamiento especializado más que conocer lo que es el área que vamos a tratar, que es una quemadura en el cual vamos a poder nosotros tener un beneficio con la utilización de este apósito. Es absorbente, ¿sí? En relación al coste-eficacia, pues es un apósito prácticamente barato y nos va a reducir el tiempo de tratamiento. La siguiente. En este caso vemos un paciente con una quemadura eléctrica, ¿sí? Un paciente de 29 años con una quemadura eléctrica, con una zona de entrada a nivel de la mano y una zona de salida a nivel del pie. Pues calculamos aproximadamente un 57% de superficie corporal quemada de segundo grado y superficial y profundo. La siguiente. Metimos a este paciente una vez que lo estabilizamos, corremos el video. Una vez que estabilizamos al paciente, lo metimos a quirófano, a hacer un lavado pues suave, digo, tal vez me van a decir suave, en el video se ve agresivo, pero bueno, estamos utilizando unas esponjas para hacer el lavado y retirar toda la piel quemada y flictenas de las áreas de quemadura del paciente. La siguiente. Aquí estamos colocando ya lo que son los apósitos. Como ustedes veían, el apósito viene en diferentes medidas. Nosotros acostumbramos a mojar el apósito un poco, como lo ven ustedes en la diapositiva, con la jeringa septo, lo mojamos con agua estéril. Al ser una plata iónica podemos utilizar solución fisiológica sin ningún problema, pero bueno, de preferencia les recomendamos agua estéril tibia. Colocamos el apósito y colocamos el vendaje secundario. La siguiente. Y podemos ver el resultado de las zonas de quemadura a los 7 días de aplicado el apósito. Como ustedes ven, los tiempos muy cortos, sí, pues fueron quemaduras superficiales. En las áreas profundas aún tenemos adherido el apósito, como observan ustedes en su pantalla del lado derecho, en el brazo o en algunas zonas todavía tenemos ese apósito acartonado, pegado, como si fuera una costra.
lo seguimos manejando de esa manera hasta que se va desprendiendo solito. Regularmente, como les mencionaba, a los 21 días ese apósito se retira. La siguiente. Y en este paciente que les digo, pues bueno, tuvo una quemadura eléctrica, hubo necesidad de amputarle esos 3 dedos del segundo al cuarto dedo y podemos utilizar el apósito para que nos ayude a preparar el lecho de esa herida, que tengamos una cobertura adecuada de los tendones con tejido de granulación y demás, para que posteriormente nosotros podamos colocar un injerto. Aquí el apósito solamente nos está ayudando a preparar el lecho de la herida. El apósito no nos va a epitelizar nuevamente porque no tenemos piel de donde traer ahí para que epitelice. La siguiente. Vemos algunas quemaduras más superficiales, ¿sí? Otra quemadura, un niño de 7 años que tuvo una quemadura eléctrica también. Esto, sobre todo en la población pediátrica, pues nos ayuda a que no tengamos que estar metiendo al paciente al quirófano, incluso en esta época de pandemia, digamos, en el cual el tener un paciente hospitalizado aumenta muchísimo los riesgos de complicaciones o que este paciente se me vaya a infectar, pues meto al paciente, lo lavo, lo cubro y lo mando a su casa. ¿Sí? Ya una vez que, siempre y cuando que las áreas de quemadura no sean tan amplias. Vemos también esta otra paciente con una quemadura no aguda. Esta paciente acudió con nosotros 2 semanas después de que se quemó, precisamente con el tema de la pandemia, una paciente que se quemó cocinando, diabética e hipertensa, pues tenía miedo de salir a la calle, pero al ver que no avanzaba, pues acudió, hicimos la limpieza gentil en el consultorio y posteriormente aplicamos ya lo que es el Aquacel Burn. Ven ustedes ahí el apósito colocado. Siguiente. Y a la semana, ¿cómo está la paciente? Pues prácticamente epitelizada, ¿no? Con esa zona en la parte anterior de la muñeca, en la cual todavía dejamos un pedazo pegado porque ese pedazo no se despegó ahí. Esa zona, pues, es una zona más profunda de la quemadura que requiere más tiempo. Como les mencionaba, el apósito se puede quedar hasta 21 días. La siguiente. Otra área de quemadura también no reciente, un paciente pues diabético con neuropatía diabética que tenía pues que se lastimó los dedos, según menciona, le recomendaron ponerse fomentos calientes, pues se puso fomentos calientes ahí en los dedos porque se había golpeado, se había tropezado y se había lastimado los dedos, pues como consecuencia de esta lesión, pues además de la lesión traumática por medio de que tuvo al tropezarse, pues también se quemó. Entonces, vemos ahí que al inicio y al momento de cambio del apósito, en este caso, en este paciente diabético y con una neuropatía y ya con problemas que podemos llegar a tener a nivel distal de la micro y la macrocirculación, soy un poquito más nervioso. Entonces, aquí sí desprendo el apósito completamente y vuelvo a recolocar nuevo apósito. Sin embargo, ustedes ven el lecho en la segunda fotografía de izquierda a derecha, cómo mejoró el lecho, y en la última fotografía, cómo está prácticamente en la región plantar ya epitelizado. La siguiente, por favor. ¿Qué contraindicación tiene el apósito? Bueno, principalmente el apósito está hecho de carboximetilcelulosa, como ustedes lo vieron al principio. Entonces, regularmente, pues no tenemos alergias reportadas a la carboximetilcelulosa. Puede existir casos raros. Sin embargo, bueno, puede ser que tengamos algún paciente que sí sea alérgico a la plata o que sea alérgico al nylon o al poliéster más comúnmente, ¿sí? Entonces, pues en este tipo de pacientes que sean alérgicos al nylon o al poliéster o que tengamos este antecedente, probablemente que sean alérgicos al plástico o alguna situación como antecedentes, sí tener cuidado en utilizar este tipo de
este tipo de apósitos y utilizar alguna otra de las opciones con las cuales contamos en el mercado. Pues esta es la última diapositiva. Nuevamente, gracias. Muchas gracias por habernos aguantado. Quienes se quedaron, quienes se fueron, lo entiendo perfectamente. Desafortunadamente, bueno, fue un problema técnico que nos tomó mucho tiempo resolver y que a final de cuentas, como ustedes lo notan, no lo resolvimos. Yo estoy hablando por mi teléfono y una persona más a quien envié la presentación está pasando la presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia a pesar de este problema técnico que pudimos. Excelente su tema, excelente sus conocimientos y pues gracias por compartirlos con todos nosotros. Ahora vamos a pasarle el tiempo a la licenciada Cristina, quien nos va a hablar más detalles, como también nos lo mencionó el doctor, sobre el apósito de Aquacel Born y pues nos va a resolver ciertas dudas también que ya se tenían ahí por el chat respecto a tiempo, respecto a características de este apósito inteligente. Muchas gracias, doctor. Ahorita volvemos con usted para nada. las Aquí sesiones. me mantengo por si hay una pregunta al final de la presentación. Exacto. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, como dijo el doctor, ahorita solamente vamos a hablar un poco de la parte técnica del producto, de la Aquacel Born, de cómo está hecho este producto. Aquí ustedes observan que la tecnología está a base, como lo dijo el doctor, de hidrofibra, que es una hidrofibra hidroentrecruzada y tiene unos hilos de nylon que lo que le va a hacer es darle una mayor resistencia al producto. Como ustedes observan, aquí no sé si están viendo también por la cámara, le da una mayor resistencia y tiene una estructura un poco más delgada el apósito. ¿Cuáles son los beneficios o el diseño que tiene esta tecnología? Perdón, vamos a... Leslie, vamos a poner al doctor un momentico en mute. Y tenemos esta estructura con apariencia de tipo encaje que fue elaborada usando chorros de agua de alta presión. Esta estructura hace que sea un poco más delgada, más versátil y químicamente gelificada. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que la Aquacel, que cuando entra en contacto con el exudado, se va a formar el gel y se va a adherir muy bien al lecho de la herida. Dentro de los diferentes grados de gelificación, este apósito, por tener también los hilos de nylon, hace que tenga una menor reducción, que no haya efecto de tracción al momento de que se seque el producto y vaya absorbiendo el exudado, y tiene una facilidad también para rehidratarse en el momento que se quiera hacer la remoción. Y tiene una apariencia tipo encaje y es una apariencia un poco más cosmética con relación a la Aquacel G extra que se estaba utilizando antes. También, como ustedes observan aquí en la imagen, vemos que el apósito está hidratado y al tener los hilos de nylon hace que no se encoja el producto. Ustedes acá en esta parte hace que minimice la reducción del tamaño del apósito. Como ustedes observan acá, este es el apósito seco, acá lo observan, cuando se hidrata el apósito y se seca, van a observar que la reducción es mínima. Y esto es importante porque las quemaduras de segundo grado tienden a hacer tracción. Entonces, esto también va a permitir este tipo o esta estructura del Aquacel Born que tenga el paciente una flexibilidad. Como ustedes observan, aquí el paciente tiene una quemadura en sus manos de segundo grado parcial y permite que haya movimiento de los dedos. Y el apósito permite una fácil remoción cuando ya el apósito, cuando la quemadura ya ha empezado su epitelización, empieza a desprenderse, como lo dijo el doctor, el apósito fácilmente. Acá nos hacía referencia con relación a la Aquacel G,
y este apósito se fue diseñando de acuerdo a las sugerencias también que daban los expertos y los profesionales que manejaban el paciente quemado. Y una era que el apósito pudiera durar un poco más. Más o menos sabemos que una quemadura de segundo grado parcial tiene un periodo entre 15 a 21 días en el proceso de epitelización. Este apósito se puede dejar hasta 21 días. Es el único que se puede dejar 21 días, tiene una fuerza tensil seca, quiere decir que tiene mucho más fuerza tensil por los hilos de nylon, que es de 49 newtons sobre centímetros. Y una fuerza también húmeda, cuando se humedece el apósito, aquí ahorita se los voy a mostrar, se humedece y tiene la tecnología, como ustedes observan, también tiene la fuerza tensil, no se va a desprender el apósito como tal. Y el encogimiento, voy a mostrar mejor, el encogimiento es menor con relación con el apósito de acuacelaje más extra o el acuacelaje que se maneja. La rigidez al hidratarse es mínima con este tipo de apósito, con el acuacelaje BOR comparado con el acuacelaje que utilizábamos antes, y el tiempo de hidratación es mucho más rápido que el acuacelaje. En cuanto a la forma que tiene el apósito y cómo va a absorber el exudado. Como ustedes observaron, él lo que hace es absorber el exudado, se va a contener formando un gel el apósito y a medida que va pasando los días se va a ir secando, como ustedes observan en esta imagen, y al momento en que se epiteliza por debajo de la piel, el apósito se va desprendiendo. No hay necesidad de removerlo ni estar cambiándolo, como lo dijo el doctor. Lo que sí hay que verificar es que la quemadura es de segundo grado parcial. ¿Cómo se hace la aplicación? Y ustedes vieron en las imágenes del doctor, se hace una limpieza de la herida con la técnica, algunas como la utilizó el doctor. Es importante colocarlo que sobresalga 2 centímetros el lecho de la herida. Y como ustedes observan acá, aquí el apósito se cubrió con un vendaje de quemados para sostener el apósito. ¿Qué es lo que se va a hacer? Lo que hacemos, y algo nos preguntaban también, era que cada cuánto se revisaba. Lo que hay que hacer es quitar este vendaje cada tercer día o cada al séptimo día para ir revisando que el apósito se vaya adhiriendo a la quemadura y vaya absorbiendo el exudado, y a medida que va pasando el tiempo se va a ir secando, como formando un acartonamiento, y cuando ya epiteliza se va despegando el apósito. Aquí observan, se puso una malla, el apósito puede durar hasta 21 días y vemos que se va despegando solo y ya por debajo queda la piel ya en su proceso de epitelización. Acá vemos en esta imagen cómo se va absorbiendo el exudado, va tomando la coloración del exudado, solo lo que entra en contacto con el exudado se forma ese bloque de gel, el resto del apósito queda intacto. Y aquí es donde vemos las características. A medida que va epitelizando por debajo, el apósito se va desprendiendo. Si ya lo requieren desprenderlo o porque es una indicación médica, simplemente es humedecerlo, como dijo el doctor, con solución salina o con agua destilada, y el mismo apósito se va a hidratar y hace una remoción mucho más fácil. En cuanto a la presentación de guante, tenemos diferentes tamaños. Es importante hacer la medida acá donde termina la terminación del dedo pulgar. Acá en esta parte se hace la medición, los centímetros que nos den de forma lateral. Miramos cuánto mide y ahí sí nos vamos a mirar el tipo de guante que requiere el paciente si es una quemadura en las manos. Una indicación es que no humedezca, pero dentro de las sugerencias que da el doctor, para él ha sido un resultado humedecer un poco el apósito, pero la idea tampoco es humedecerlo porque el mismo apósito va a recoger el exudado y va a formar el bloque de gel. Esta es la forma en cómo se hace la colocación de guantes, hace que se adhiera, si es acá en este caso que las quemaduras son en todos los dedos, se hace el cubrimiento, se coloca un apósito de gasa, y lo único que vamos a hacer es cambiar este apósito secundario e ir inspeccionando el apósito. En presentaciones tenemos también regular, en presentaciones cuadradas tenemos de 23%, de 45 por 54, de 23 por 30, de 17 por 15 y de 3 por 10.
Y en presentación de guante, como les dije, tomamos la medida acá con relación al dedo, el pulgar, y nos vamos hacia, de forma, horizontal, vamos tomando los centímetros y aquí los ubicamos y vamos a mirar qué tipo de guante necesita o requiere el paciente. Eso era parte de lo que quería mostrarles. Simplemente aquí personalmente les voy a mostrar acá a ustedes el apósito, cómo se va gelificando. Perdón, creo que no lo alcanzan a ver. Espérenme un momentico, aquí voy a tratar de quitar esta parte de la cámara para que ustedes alcancen a observar cómo acá van a observar cómo se va integrando el apósito, ve cómo se va gelificando, tiene una menor reducción. Esta es la presentación, el acuacelaje Born, viene en presentación cuadrada. Y para cuando es guante, ¿cómo vamos a tomar la medida? Tomamos de aquí a acá y a mí me da 7,5. Entonces nos vamos a mirar que el guante que requiere mi mano, en el caso que haya una quemadura, es el número 4. Entonces esa es parte de lo que queríamos mostrarle hoy. Ahora ya nos vamos para la sesión de preguntas. No sé, Cari, si tienen alguna pregunta para el doctor Camacho. Hola, Cris. Estoy viendo la parte de Facebook y nos preguntan, ¿en heridas con hipergranulación también se puede aplicar el Aquacel Born? Se puede aplicar, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Ok. Sí se puede aplicar en unas heridas con sobregranulación, pero primero tenemos que retirar ese tejido sobregranulado. O sea, toda esa sobregranulación que tenemos hay que rasurarla, hay que quitarla y posteriormente podemos utilizar el apósito. Sí, o sea, no hay contraindicación en utilizarlo. Pero sí es importante dejar claro que tienen que quitar ese tejido sobregranulado. Muy bien, muchas gracias, doctor. También aquí nos hacen otra pregunta referente a la irrigación que aplicó usted sobre el Aquacel Born. Y nos preguntan, al irrigar el apósito y quedar húmedo, ¿se debe secar con aplicación de aire o se deja secar al ambiente? No, a ver, el apósito, como lo mencionaban, no se recomienda humedecerlo como tal, ¿sí? Sin embargo, nosotros debemos de tener en cuenta de que en nuestro país los quemados no nos llegan dentro de esas 2 primeras horas que se requiere para el tratamiento del paciente quemado, que son las horas de oro. Regularmente el paciente con la quemadura nos llega a nosotros 2, 3 o hasta una semana después de que ocurrió la quemadura. Eso es por lo cual se recomienda humedecer el apósito. Entonces, al momento de nosotros hacer el lavado quirúrgico del paciente, humedecemos el apósito para activarlo porque el apósito requiere de humedad para activarse y gelificarse y que pueda soltar esos iones de plata que está impregnado. Entonces, no lo dejamos al medio ambiente porque, como lo mencionaron, el apósito se va a gelificar y se puede deslizar. Entonces, colocamos el apósito, no lo sobresaturamos, solamente humedecemos el área de la quemadura. Como lo vieron ustedes en la diapositiva, pueden humedecerlo con solución fisiológica o agua inyectable nuevamente. Y posteriormente colocamos un apósito secundario, que puede ser una gasa o compresa y un vendaje. Esta gasa o compresa, nosotros la retiramos regularmente entre el segundo y el tercer día. Y sí, que no es una indicación del fabricante, nosotros acostumbramos a irrigar el apósito, porque pues precisamente en la literatura nos dice, o la ficha técnica del apósito nos dice que requiere de una humedad del lecho para que la plata esté
digamos, funcionando o se esté liberando, que está impregnada en el apósito, nosotros acostumbramos a irrigar el apósito al menos cada 24 horas con el paciente expuesto. Aquí ya el apósito ya está indurado, ya está duro, ya está hecho como una costra. Excelente, doctor, muchas gracias. También nos pregunta Gladys que el apósito, ¿en qué fase de la cicatrización se utiliza? Pues en las fases iniciales, en la fase inicial de la cicatrización, sí. En cuanto estamos teniendo nosotros el estímulo inflamatorio de la quemadura, pues entre más temprano, como en todas las heridas, entre más temprano nosotros intervengamos en una herida, pues va a ser mucho mejor, ¿no? En este caso, pues vamos a estar en un paciente quemado que se considera una herida aguda, pues vamos a estar en la fase aguda del proceso de la cicatrización aplicando este apósito. Sin embargo, digo, yo actualmente me encuentro utilizándolo en otro tipo de heridas que no son quemaduras. Lo estoy utilizando en úlcera venosa y lo estoy utilizando en pie diabético y pues con excelentes resultados. Bueno, muy bien, doctor. Aquí nos están preguntando, Bertalicia, si en el área quemada se infecta, se puede cambiar el apósito, o cuál sería la sugerencia con relación a esa área si se llega a infectar. Sí, por supuesto. Digo, como sabemos todos nosotros, el mecanismo de acción de la plata es por medio de 3 mecanismos. Es por eso que la plata pues se viene utilizando desde la antigüedad. Hay que tener en cuenta, la plata la utilizaban hasta los romanos. Las monedas de plata la echaban en las vasijas de agua para purificar el agua, ya que mataba las bacterias. Lo notaron eso ellos y la plata, pues, nos actúa por 3 vías diferentes, tanto en hongos como en bacterias, ¿no? Por su replicación celular, rompe su membrana celular, etcétera, etcétera. Entonces, es muy difícil que podamos tener un lecho de una quemadura infectado utilizando no un apósito con plata. O sea, no imposible, pero aquí sí tenemos que tener en cuenta que tal vez en el momento que nosotros hicimos nuestro lavado quirúrgico del área de la quemadura, pues pudimos pues omitir algún paso que no limpiamos de manera adecuada antes de colocar un apósito antimicrobiano. ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, bueno, igual yéndome por otro lado en el sentido de la pregunta, que tal vez la pregunta esté enfocada a que si el lecho de la herida está infectado, ¿se puede retirar o cambiar el apósito? Sí, o sea, la indicación del fabricante o la indicación es de que el apósito se pueda quedar hasta 21 días. Sin embargo, si nosotros a los 3 días notamos datos de infección, tanto sistémica como local, al momento que descubrimos al paciente con un exudado que está chorreando pus o algo, que el apósito está sobresaturado, pues hay que cambiarlo. Hay que retirar el apósito, aunque no cumplamos los 7 días o aunque no cumplamos, nosotros todavía estamos teniendo una infección del lecho. Entonces debemos de retirarlo, lavar nuevamente y podemos volver a recolocarlo. Un apósito nuevo, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Carlos Oliva si se inactiva el apósito con la utilización de algún antiséptico y si hay algunas contraindicaciones para las pacientes embarazadas. No, no hay contraindicación. Bueno, no se inactiva al ser la plata iónica, a diferencia con las otras platas que hay en el mercado, como la plata metálica o la plata nanocristalina. En esta plata iónica, por eso podemos utilizar incluso solución fisiológica, que es el problema que tenemos con los otros tipos de plata, de que cuando utilizamos solución fisiológica con la plata metálica o con la plata nanocristalina, es que forman cloruro de plata y pues no actúa en el lecho de la herida, que es lo que estamos nosotros, sus iones, al ser uno positivo y uno negativo, se atraen y no hace su efecto la plata sobre el lecho de la herida. Con algún antiséptico no, porque
El antiséptico regularmente que utilizamos para el lavado de la herida lo enjuagamos. Entonces utilizamos regularmente Isodine o jabón quirúrgico y posteriormente lo enjuagamos con solución fisiológica o agua inyectable y cubrimos con el apósito. Contraindicación en el uso de la embarazada son las contraindicaciones que podemos tener en cualquier otro paciente. Al ser un apósito que no brinda plata a la herida, sino que absorbe las bacterias hacia el apósito y es donde actúa la plata, no tenemos ninguna contraindicación en el manejo de la paciente gestante. Muchas gracias, doctor. También nos pregunta Isabel, ¿en áreas donantes de injerto también se puede utilizar el apósito de Aquacel-Born? Sí, como, bueno, a lo mejor me fui muy rápido por el tiempo y lo que teníamos ya esperando. En una de las diapositivas, si ustedes lo vieron, es una de las indicaciones que tiene el Aquacel-Born o el Aquacel-Born AG. Está indicado en zonas donadoras de injerto. Es una maravilla en la zona donadora de injerto. Se toma el injerto, pones el apósito ahí y ya no tienes que volverle a hacer nada. El apósito se va a caer como una costra y la calidad de la cicatriz que nos queda es realmente muy buena. Muchas gracias, doctor. También nos pregunta María si hay conocimiento de algunos medicamentos como los antibióticos que interfieren en el mecanismo de acción del apósito o que nos llega a retrasar el proceso de cicatrización. No. Como les mencionaba, la plata como tal no es un antibiótico, es un antiséptico local, ¿sí? Que pues va a estar actuando en lo que es el lecho de la herida. Como todos sabemos, muchos de nuestros pacientes quemados requieren antibióticos intravenosos, entonces, o incluso antifúngicos. No hay contraindicación de ningún medicamento con respecto a la utilización del apósito con plata. Gracias, doctor. Nos pregunta Concepción si se le puede poner Safgel a la herida y enseguida colocar el apósito de Aquacel-Born. No, eso sí también es una práctica, pues, bueno, no, hay que recordar que es una hidrofibra y la hidrofibra precisamente lo que hace es absorber la humedad. Entonces, podemos humedecer, como lo vimos, de manera temporal el apósito, porque esa humedad que nosotros estamos brindando con la solución fisiológica o el agua inyectable es temporal. Se va a evaporar o se va a ir en el apósito secundario, en lo que es la gasa. Esa humedad que nosotros estamos brindando principalmente es para mejorar la adhesividad del apósito sobre el lecho y para que la plata se libere. La hidrofibra es precisamente eso, una fibra. Entonces, si nosotros la saturamos con el líquido del gel, vamos a ponerle gel al gel, porque la hidrofibra es un gel. A final de cuentas, se gelifica con el líquido. Entonces, al utilizar Safgel, vamos a estarle brindando gel al gel. Entonces, sí no recomendaría la utilización de Safgel en la herida. Bueno, doctor, aquí nos están preguntando, perdón, ay, se me fue. Ay, se me fue. Bueno, aquí nos preguntan que si en su experiencia ha utilizado en úlceras venosas, me imagino que el Aquacel-Born dentro de los 21 días llega totalmente a cicatrizar. Entonces. No, por supuesto no. Por supuesto no. No. Hay que recordar que hay que comparar una úlcera venosa. Primero que una úlcera venosa es una patología completamente diferente a una quemadura, pero habría que comparar que una úlcera venosa la podemos comparar con una quemadura de tercer grado. Una úlcera venosa está afectando todas las capas de la piel. Y entonces,
sí puede empezar a cicatrizarnos una úlcera venosa por contracción. Más, recuerden que les dije al principio que este apósito no se utiliza en quemaduras de tercer grado, porque no nos va a servir de nada. O sea, en una quemadura de tercer grado nosotros tenemos que pelar al paciente, irnos a fascia, preparar el lecho de la herida, sí lo podemos utilizar en ese momento, en el momento de la cirugía, de que nosotros estamos lavando, limpiando, quitando el tejido quemado y posteriormente ya utilizar el apósito para preparar el lecho de la herida en el quemado. Igual en el paciente con una úlcera venosa. El paciente con una úlcera venosa pues no tiene piel, entonces no nos puede epitelizar un paciente en 21 días. Sí nos puede ayudar a ir, una vez que controlamos la patología, que es la insuficiencia venosa o la hipertensión venosa, a que el edema de esa pierna se vaya reduciendo por una compresión, etcétera, etcétera. Es un tema completamente diferente. Nos vaya reduciendo y nos vaya ayudando a que vaya epitelizando, pero definitivamente en 21 días no. Doctor, aquí nos hacen otra pregunta. ¿Qué cuidados debe tener el paciente con el apósito durante su vida diaria mientras tenga el Aquacel AG-Bond? Cuando tenemos quemaduras leves, como vieron a la paciente de la mano, que era un área pequeña, o como el paciente de los dedos del pie, prácticamente lo único que tiene que tener cuidado es de no mojarlo al momento de bañarse, porque va a saturar el apósito. Va a saturar el apósito y esto va a hacer que el apósito se pueda llegar a deslizar o se pueda desprender del área de la quemadura. Entonces, pues más que nada eso. Cuando utilizamos algún otro tipo de apósito, como vieron ustedes en el guante, el paciente incluso puede iniciar la rehabilitación y el movimiento, por lo cual, bueno, en pocas palabras, lo único que podría decirles es eso. O sea, el único cuidado que tendría que tener el paciente es, pues, evitar saturar o sobresaturar con líquidos al momento del baño el apósito. Ok. Aquí hay otro. Bueno, sí, Cari, siga. Ok, nos hacen aquí otra pregunta. ¿Hasta cuánto tiempo después de la quemadura se recomienda poner el apósito, doctor? O sea, ¿cuánto tiempo después de que nos llegue el paciente a nosotros? Ajá. Me imagino es, sí. Pues, como les mencionaba, yo al paciente que he tratado con más tiempo después del evento, del evento agudo, después de la quemadura, fueron 18 días. Entonces, que fue precisamente el paciente de la quemadura en los pies. El paciente vino prácticamente a las 3 semanas después de que se quemó y después de que se puso múltiples cosas ahí. Si ustedes vieron en la diapositiva, incluso ya tenía unas costras como mielicéricas sobre el lecho de la quemadura que tuve que retirar y poner el apósito. Pero bueno, si nosotros realizamos una limpieza adecuada, pero pues es que ahora sí que la pregunta, regularmente una quemadura a los 20 días o a los 21 días, una quemadura de segundo grado superficial y profundo ya está cicatrizada, a menos que tenga alguna otra sobreinfección o alguna infección. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Germán, aquí por el chat en Zoom, ¿podremos utilizar el apósito en nuestros pacientes adultos mayores que desgraciadamente tienen la piel muy deteriorada y al tomarlos demasiado fuerte se les levanta la piel y obtenemos una herida bastante cruenta? ¿Se puede utilizar? Por supuesto. Por supuesto, ahí nos estamos llevando solamente la epidermis y es una indicación. Esta patología se llama desgarro cutáneo, ¿sí? Hay organizaciones ya actualmente que se dedican solamente al desgarro cutáneo y sería una de las indicaciones. Yo les recomendaría que si todavía tenemos esa pielecita que al movilizar el adulto mayor se les recorre, hagamos una buena limpieza, la regresemos como si fuera un injerto y sobre esa piel colocar el Aquacel Born y dejarlo ahí los 21 días. ¿Sí? Dejarlo ahí los 21 días y a los 21 días se va a caer como costra eso y
ustedes van a estar maravillados ya del resultado. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas, por sus excelentes respuestas. Aquí hay otra pregunta para Cris. Y Mercedes nos pregunta, en una herida con demasiado exudado, ¿qué tiempo se debe dejar el apósito? Bueno, si ya es una herida, no es una quemadura de segundo grado parcial, la recomendación es colocar un acuacelaje más extra, obviamente teniendo en cuenta la valoración adecuada de la herida. Si ya es una herida, como lo ha venido repitiendo el doctor, quemadura de segundo grado, el aconsejable es un acuacelaje Born y estar observando la absorción del exudado. ¿Listo? Entonces, es diferente, o sea, este tipo de apósito va muy encaminado a quemaduras de segundo grado parcial y que se comporten como este tipo de heridas, como dijo el doctor, en zona donantes o en este tipo de desgarros cutáneos, que es la utilización del apósito acuacelaje Born. Listo, muchas gracias, Cris. No sé si nos puedas apoyar comentándonos dónde se puede conseguir el apósito, que nos hacen mucho esta pregunta en el chat. Bueno, el apósito ahorita al final vamos a dejar una imagen donde ustedes pueden tener información en la tienda. Nosotros tenemos una tienda que se llama Combatec Medical Care, igual ahí tenemos la clínica y ahí pueden adquirir los productos y pueden averiguar el precio que tiene dependiendo del tamaño del apósito. Entonces, al final vamos a dejar la diapositiva con la información de la clínica para que no solamente el Aquacel Born, todos los apósitos los pueden encontrar ahí. Excelente, muchas gracias, Cris. Y muchas gracias, doctor, por compartirnos su experiencia, su conocimiento. Tenemos muy buenos comentarios en el chat, lo mandan felicitar, que les encantó su ponencia y excelente tema, que valió la pena la espera. Nos mencionan mucho esa parte. Le mandan felicitar y saludos desde Costa Rica, le mandan también saludos desde Panamá. Y pues también tenemos aquí a mucha gente de México, de toda la República, pues que ven mucho nuestras ponencias, nuestros miércoles de Combatec. Mira, acá dice Cari, de Hidalgo, de Toluca, de Dominicana. Y doctor, creo que pues muchas gracias y pues realmente la respuesta de la gente ahí está, doctor, no se desconectaron y pues, no fueron sino una hora, esperaron para poder escucharlo. Muchísimas de gracias Juárez, a mire, todos. Ciudad Juárez. Sí, bueno, abrazo. Pues gracias, doctor. Como le digo, muchas gracias por compartirnos, muchas gracias a los participantes pues por mantenerse activos con nosotros, también a la licenciada Cristina por también compartirnos parte de sus conocimientos sobre el apósito. Gracias por participar en esta discusión científica. Estamos seguros de que el contenido que se impartió el día de hoy pues es de grande conocimiento y de grande construcción para nosotros. Recuerden que pueden volver a ver estas capacitaciones, estos entrenamientos por Facebook, que encuentran como Combatec México. También nos pueden seguir por Instagram, por YouTube. Y pues recuerden que gracias a estos entrenamientos, estas capacitaciones, pues mantenemos un contacto activo y después de todo, pues la distancia no significa ausencia. Que tengan muy bonita tarde y pues muy bonitos días. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema interesante. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.